Hola amigos del metal, soy Virgoz y esto es Team HD. Bienvenidos al episodio número 5 de The Witcher 3. Por fin, hoy vamos a seguir misiones principales. Por fin vamos a ver a Triss, ya que hice todas las secundarias de mi nivel. Vale, vamos a ver a Triss. Aquí, pausa aquí. Quiero comentar una cosilla para la gente que no conozca, digamos, la historia, el lore de The Witcher, ¿no? Es un apunte básico. Vamos a ver. En The Witcher 1 y The Witcher 2, esto es lo que pasa. Os voy a resumir así a mi bola. Te enamoras de Yennefer, en primer lugar. Bueno, Geralt es un fucker, se las chimpa todas, pero Yennefer, te llegó la patata de Yennefer, te enamoras de ella. ¿Qué pasa? Geralt después pierde la memoria. Y como pierde la memoria, obviamente se olvida de que está enamorada de Yennefer. Y después conoce a Triss. Y se enamora de Triss. Así que digamos que en este juego tienes un dilema moral de puedes escoger a las dos. A ver, puedes follarte a muchas, pero principalmente estas dos tienes que escoger una de ellas. Tienes tres opciones. La primera es escoger a Jen y pasar del culo de Triss. La segunda es escoger a Triss y pasar del culo de Jen. Y la tercera, digamos que es escoger a las dos, que es lo que hice yo, pero si escoges a las dos, la cagas, porque son muy amigas, salían y acabas atado en calzoncillos en una posada. Sin chimpar ni nada, o sea, acabas ahí, te ataron y te putean un poquito y se olvidan de ti para siempre. Yo pensé que podías decidir por una al final, pero no. Si chimpas con una, ya está. Te tienes que quedar con esa o chimpar con las dos y que te pase eso. Voy a escoger a Jem en este juego. Y diréis, ¿te gusta las morenas más que las pelirrojas? No. Eh, Me gustan más las rubias, pero ese no es el tema. Sin embargo, es que Jen, me partí el culo con ella en una escena porque es súper seria, pero tiene un humor muy raro de ella. Y no sé, me hizo mucha gracia. Y sin embargo, Triss la veo más sosilla. Aún así, la ayudaré en todo lo que pueda y tal, pero cuando sea la hora de, en plan, escena romántica de elígeme, por favor, que te follen, que luego me la jodes todo. Bueno, sin más dilación, vamos a ver a Triss y a ver qué nos quiere. A ver si suba el puto nivel 67. En el momento que suba el 67, pauso el vídeo y... Suba el 67, paso, o sea, hacemos una pausa en la misión en la que estemos o tal, o bueno, si está muy interesante la acabaremos. Y a por la armadura lobuna, que la quiero como el comer. Uf, la quiero demasiado esa armadura. A ver qué quieren estos dos que están delante de casa de Idris. ¿Qué hay? Hey, shut up. We're looting here. A ver, largaos o hablemos. Vamos a intentar hablar, a ver si le podemos sacar Not información. here for the loot. Interested in the sorceress who lived here. We're supposed to believe that. Yeah. Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. ¿Por qué se ha escondido? Who's she hiding from? Temple Guard's cracking down. All mages are fair game. Yeah, they round them up like rats. Ah, vale, por el fuego eterno que las está quemando vivas, pobriñas. ¿Quién puede saberlo? Someone's gotta know more. I'd look for her in a putrid grove. Qué nombre más bonito. Putrid Grove. Interesting, as names go. A hive of scum and freakery if there ever was one. No decent folk show their hides there. That why you think I should look for my friend there? I meant no offense. ¿Dónde está la arboleda putrefacta? Putrid Grove. Where is it?
I wouldn't know. Rumour has it, it's a place for freaks and oddities. You'd fit in well there. Maybe. Oye, os estáis pasando un Thing poquito, is, gotta know how to get there. They say you've got to get there through the sewers, but you've got to enter them outside of town. Few know where exactly, though. Ask a beggar. Or spot yourself a thief. Follow him. Beggars and thieves gotta pay tribute. El rey de los to mendigos. beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king, crown, scepter, and all that? Wouldn't scoff, mate. King of beggars, it's a moniker. Yeah, for a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. Menger himself don't even go to the grove. Someone called for me. Wonder why. It's Menger. Temple God. Thieving vermin to the confession chamber. What, but sir, what's the offence? This is some sorcerer's bitchy shop. Think that gives you the right to steal her property. Well, sorcerers, mages of all types are outlaws. But by law, the temple guard takes possession of their belongings. And the rule of law still holds in Novigrad. Toda la razón del mundo. Bueno, aunque no estoy de acuerdo con sus leyes, si es la ley, es la ley. Though a bat can sniff out a moth LOL, a que mile busco el away. guardia ese. Oye, oye, tú te me relajas. La capta con el oído, no con el olfato. Bien dicho, los murciélagos utilizan el sonar para saber a dónde van. Vamos a decirle esto. Got nothing to do with their sense of smell. It's about their hearing. Well, well. Man knows his bats. Here I thought you only cared about monsters. And as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them. Novigrad's no place for your kind. Entonces, ¿para quién lo es? Heard Novigrad was no place for mages. Now you're telling Me me caes it's no horrible, place for macho. witchers. So who's it a place for? Righteous folk professing the one true faith in the eternal fire. Ah, para los nazis, To ¿no? you now, but just know that I know you're here. One misstep, one error, you'll make a mistake. It's inevitable. I'll be the first to learn of it, and when I do, it'll be standard procedure, like for every magic oddity who dares taint this city's air. Be seeing you. Creo que lo voy a cagar y me va a meter un calabozo, pero me da igual. Si me diera la opción de cortarle la cabeza, se la cortaba. Como a todos. En fin. Bueno, vamos a... Ya que echaron a los ladrones, vamos a dar el palo por aquí. LOL. Ni siquiera esperé a que se fueran los guardias, ¿sabes? Ya me pongo a mangar. Bueno, de todas maneras tenemos que registrar para saber dónde se fue. A ver, las piras de Novigrado. Busca a los ladrones en la plaza mayor y síguelos con cuidado. Habla con los mendigos sobre el rey de los mendigos. Sí. O sea, ladrones o mendigos. Ajá. A ver. Hairbrush. Only ever known Triss to use one like this. Cepillo de Tris. Herbs, roots. Triss turned to healing. Pues nada, esto solamente es para... Por si entras y te dice... Anda, mira, su cepillo, ay, qué bonito, ay... Ay, mira. Las cosas que usaba ella, no sé, me parece muy tétrico. En fin. Bueno. Cuando acabemos de dar el palo, creo que voy a elegir a los mendigos.
Porque no me apetece mucho seguir a los ladrones, la verdad. No me apetece ir en plan James Bond. A ver. Amulets are emanating magic. Gotta be Triss's. She was allergic to potions. Ah, si las pociones es lo mejor del mundo. Bueno, Geralt es alérgico a los portales. No soporta teletransportarse con portales. Oh, Rose of Rosa. remembrance. All dried up. Pues nada. A ver. Triss's. Never knew her to drop them on the floor. Parece como que se tuvo que ir cagando hostias. Va a ser que está perseguida, ¿eh? Pues nada. Ya acabamos de dar el palo, vámonos. Siga a los ladrones. Bueno, venga, va, pues sigo a los ladrones. Aparte los mendigos creo que te estafan bastante para sacarles información. Oh, deepest apologies, Governor. Fetch some metal, you wretch. I've been robbed! Thief! Pues nada, ahí tenemos un ladrón. Stay away, Pero simpleton. te meto. Vale, esto simplemente era una escena. El ladrón desapareció, parece. Sí, es que no tengo ni puta idea. Pues nada, creo que es simplemente fijarse aquí hasta que un ladrón robe a alguien. Tenemos que buscar a alguien que tenga pinta de ladrón, o sea, que tenga una capucha, vaya oscuro y se mueva así en plan ninja. Stay away. Mira, ese tiene pinta de ladrón. O sea, más ladrón imposible. A ver qué hace. Mira, le está robando. Le robó. He sensed something. Gotta stay further back. Vale. I've been robbed! Es en plan... Solo le falta un cartel luminoso encima diciendo soy un ladrón. I like rain. Keeps the roads indoors. Arms for the poor. Mhm. It never rains, does it? It pours. Moly, you're a... Sir, be merciful. Give us a crown, eh? Pero me cago en la madre que te parió. Feed her, well, she's like to die of hunger. Venga, toma. Here. Thank you, you gold-hearted man. Care to hear me tell a woe? Some other time. I'm in a hurry. Ah, mira, no lo he perdido, menos mal. Bueno, ya está haciendo parkour. For at least 2 days. Just got to adjust the good position where they tossed it. Ah, bueno, pues tampoco. More cautious than I thought. Can't get too close. Begging to be squeezed. Which Meyer. A ver. La ciudad es una puta pasada. Qué pena que esté lloviendo. Si llueve no hay mucha gente por aquí, ¿no ves? Intentan resguardar debajo de la lluvia, eso está muy bien, pero
Cuando no llueve y hace sol, pues es bastante animada la ciudad. Vale, aquí se acaban de cambiar el dinero. Ujú. Vale, tú tienes menos pinta de ladrón que el otro, pero es que no me jodas. El otro negro encapuchado con una bolsa. Putos niños. Odio a estos tíos. Es que los odio, pero muchísimo. Pues nada, me va a hacer de guía turístico por toda la puta ciudad. A ver, no sé. Watch it. I praise you with all my heart. Cago en la puta, para en algún sitio, cabrón. Temple guard let even you into the city. Vale. Así que ahí es la guarida del rey de los mendigos. A ver. Open up. Who are you and what you want? No lo veo, es un bicho raro. Voy a hacer... O sea, si le digo que hay ahí dentro, ya va a saber que no soy un ladrón. O sea, ni un mendigo, ni alguien pobre. Así que voy a decirle un bicho raro. Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated killer things. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know it. Gotta contribute to the Grove's upkeep. Pues depende de cuánto valga. Pay up then. Una polla te voy a pagar. Poder Jedi. Hey, let me in. Por algo lo tengo. Yes, sir. Pues nada, estamos dentro. Oh, un vendedor. ¿Juegas a las cartas? Bien, juega a las What are cartas. you offering? A ver qué vende. Porque esta parece una tienda especialita. Pues nada, no vende nada especial. Esto estaría muy bien, pero como tengo las de... Unas que están mucho mejor. Menuda estafa, tío. Esta espada por 200. Venga, hombre. Pues te la doy porque quiero quitar peso, pero... Que sepas que no me voy muy contento. Le vendo otra mierda a toda esta. Buah, ya no tienes dinero. En fin. Venga, una partidilla. Wouldn't mind a few rounds of cards. 10, por supuesto. Le cambió la cara, tío. Uf. Venga, va, voy a probar la baraja esta, tío. Aún no está completa del todo, pero tampoco está tan mal. Tengo varios combillos. ¿Y qué líder es este? Sí. Pues nada.
A ver. Mira, ya nos salió un combillo en mano. El emisario joven, Vesemir, un héroe, 3 héroes, lol. Puta baraja de recheta. Voy a cambiar a Vesemir y a este. A ver si me sale la pareja del otro capullo. Mira, un trío. Y... bueno, pues una mierda que es peor que la que tenía, en fin. Por cierto, mi carta líder que hacía... lluvia torrencial, vale, jodo las cartas de asedio, que son las que van en esta fila. Pues nada, empecemos con este combo y luego lo podemos volver a revivir, sí, total. No entero, pero por lo menos 2 sí. Porque los héroes no se pueden cambiar. Así que baraja de monstruos, es la que quiero yo, pero es que tengo una mierda de cartas de monstruos increíble. Venga. Lo que voy a hacer ahora es muy sencillo. Voy a echarme el cuerno y hacerle que gaste cartas. Y voy a pasar ronda. Aunque no sé si me pasará él, más bien. Pues sí que me pasa. Puta baraja de monstruos que asquerosa es, la virgen. En fin. Pues nada, tengo que ganar este turno, como sea. O no, puedo rendirme. Es que ya va a gastar todas estas cartas, o sea. En los siguientes turnos va a estar bastante jodido. Sí, voy a pasarle. Venga, te doy la primera. De acuerdo. De todas maneras, esta baraja... ¡hostia puta! En fin. Voy a guardar a los médicos de momento y voy a echarle mierda. Para ver qué tiene, más que nada. Turival ha pasado, exactamente. O sea, si le echo esta catapulta, le gano directamente. Pues nada. Y ahora sí que sí, en la tercera ronda hay que tirarle todo. De acuerdo. Te quedan 4 cartas, amigo. A ver qué tienes. Usa la carta líder, que es un cuerno para las cartas a melee. No está mal. Y nada, vamos a empezar a revivir. Esta y esta hacen 6 juntas. Pero si saco estas dos, hacen 15. O sea, mejor estas dos, ¿no? Aunque si me sacara algún asedio se lo podría joder con la carta líder. Aún así voy a ir así. Me da igual. Buah, pues con que ahora me empieza a sacar asedios sí que la lía bastante, pero bueno. En fin. Hostia, no hacen 6. Hacen 12. Lo cual no está nada mal. Y me acaba de joder las cartas arqueras. A Jen no la jode porque es una heroína. Ni a este tampoco, pero... En fin, a ver qué tienes. ¿Qué te queda? Lluvia torrencial. Y... Sí, paso. Bueno, uso la carta líder por usar. Que es exactamente lo que ya había echado él. Anda, pues he ganado, no tenía nada.
Hice bien pasando la primera ronda. Si me hubiera empeñado en ganarle en esa ronda, seguramente habría perdido. Senador Haverkar. A ver. ¿Qué eres? Haverkar me suena a nombre de elfo. Sí, pues es un elfo. O elfa. No sé. Venga, ya queda poquito para poder usar esta baraja. Pues nada. Vamos a hablar con el rey de los mendigos. A ver cómo es. Yo solo quiero encontrar a Triss. Déjame en paz. ¡Hostia, mira! Si está aquí. LOL. About time we made something clear, sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Geralt? Hey, Triss. No, Triss, no vas a tener salami de Rivia. See, you two know each other well. I was curious whether you'd managed to find me, Witcher. A ver. ¿Tienes que hablar de algo Am I conmigo? mistaken, or you got something to take up with me? Who knows? Man with two swords and the skill to use them could be very useful these days. Could have sent some underling to fetch me. Could have, but I admit I wanted to see how you'd manage. See if you're as crafty as you are well crafted. See, Witcher, I've got plans. Big plans. Far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat in the city council? City Council is a puppet troupe with the hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. Puto Radovid de mierda. The semblance of power don't interest me. Entonces, ¿qué quieres? A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got a rid of Vale, quieres quitar... farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove. But it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. Te doy toda la I'm actually razón. glad someone like you's found his way to our city. Because it will be our city one day, Geralt. Mark my Aunque words. creo que no me van a gustar tus Yours, métodos. Earl. Yeah, mine. And me friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. Because I can see, well, you clearly need it. Geralt, I have a lot of things to take care of in town. I'll be glad to tag along. No, Triss, no. No me vas a convencer. What's your arrangement? He used Puto me. mechero de Help me mierda. survive, actually. 6 months ago, if somebody said Triss Merigold would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Merigold parted with someone very dear to her and had to start anew. Hasn't turned out like I imagined. Come on, let me give you a Ay, taste por of fin. my life. Pues nada, que... El señor rey de los mendigos super pro puto amo, pues... Lo que quiere es hacer que la ciudad sea de la gente pobre en vez de la gente rica como es. El sistema feudal está impuesto aquí y bueno, los hechiceros y gente pobre no tienen nada que hacer en esta ciudad. ¿Qué pasa? Estoy de acuerdo con él y sus ideas. Lo que pasa es que lo quiere hacer matando a mucha gente y no estoy de acuerdo con esas ideas, ¿sabes?
Yo soy como Gandhi. O sea, las espadas son adorno. Aberration resulting from deviation from the norms during the trial of the classes, correct? Well, Need some overripe Well. sheep's feet. Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn shame to part. don't fret. Bound to be back soon. I take it you're a Novigrad on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely, Young woman who's like a daughter to me. her. Here. No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? Bueno, venga, vamos. We can have it in here. Hola, José. Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? Ya lo haré yo. I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbour. I didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. Let's go. Exacto. Hear that? They've come for us. The fall didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks. Nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. We were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug. Putos pesados. Un saludo para los tetes y dejar de tronchar los cojones, anda. You were lucky this time, but you'd best Bueno, leave pues via the nada. sewers. The trapdoor's Vamos a escapar. Escapamos, estamos escapando. Cago en la puta. A ver. One moment. Que no llevo las pociones, loco. A ver. ¿Qué coño eran los necrófagos? Los sumergidos eran necrófagos. Poción de cura. Poción de cura y poción de cura. Bueno, poción, exacto. Chuparla. There's a draft. Should be an exit here. Klug wouldn't have sent us here if there wasn't. Must be a lever on this wall that leads me secret.
¿Aquí? ¿Sí? Free city of Novigrad. Name actually used to mean something. The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Ween. Thought they'd be safe. Que ya saludé, Couto. Instead they jumped out of the frying pan into the fire. But now Un saludo para los tetes, ya lo dije. And winning a war takes three things. Coin, and even... Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. En fin. Pues nada. Me tiro porque me quiero bañar, ¿eh? No porque... No por ti. No vas a tener mi salami, Tris. Lo siento mucho. Vale. Aquí, saco de cuero. Pues nada. Contenta. Find the parcel? Or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have, for one. I've never even intimated. We need to hurry. Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. I didn't expect you to bring company. ¿Supone un problema? Is that a problem? By the eternal fire, no. I'm surprised, that's all. Together, I expect you resolve things twice as fast. Hostia, estás del fuego You've the look eterno. of true experts. But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon and Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. La mitad por adelantado. You're a merchant, familiar with how commerce works. Of course. Honest pay for honest work. Half up front, half once the job's done. You're asking a great deal. I'm a witcher. Gotta admit, I've met my share of people who say one thing beforehand, another after the fact. Very well. Your first installment. We need to place these crystals around the greenery, near anything that looks rat-related. Bueno, pues nada. I'll cover half the space. You take the other half. Look for evidence of rat activity. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents?
Geralt, we both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council Aquí. meeting, but they killed my king. Look for crevices and droppings. Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave. Can't do that without sprinkling incense? Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. Y aquí. Think I plugged every hole in there. All right. Get ready for some magic fireworks. Once I activate the incense, we'll have a moment to talk. Well. Ah, sí, el Mafia 3 lo tengo descargado. No lo compré en formato físico. O sea, no tengo el CD. Y además no te pierdes nada, que es una puta mierda. Es una mierda de juego, o sea, es todo el puto rato igual. Es una mierda. Interesting method. Never had much luck with rats. Once I hit one with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound, and... Reconciled? Es así, o sea, me alegro de que no nos guardemos Mercor. I was worried about seeing you again. Doubted it could be pleasant. We said everything there was to say 6 months ago. I don't want to go back to that. I'm not going back to it. It's just... It's one thing to say something, it's another to actually do it. We promised to remain friends. I hope nothing will change that. So, tell me how Yen's doing? How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? No lo sé. Don't know yet. Asking about anything specific? Never mind. I got my answer. Es que no lo sé, porque está muy borde la primera vez que la vemos. Este nos va a joder, fijísimo. Dijo por el fuego eterno, nos va a joder, pero que flipas, ya verás. Ahí están, ¿ves? Didn't have the heart to refuse. It's a trap, Geralt. This stank from the start. Let's agree your friends were never here. Now pay the rest and let's part in peace. You don't set the terms, mutant. Stay out of it. We're here for the witch. We're inseparable, see? Afraid you'll have to take us both. Geralt. If you say so. All right, we've talked. Do what you gotta. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. Huh? Looking for a bruising? Seguro que sí, campeón. Hala, tomar por el culo. Pues nada. If not for you, we need to find Brandon. Don't kill me. Good sir, no. They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man.
happy, you're not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. Fine. Your coin. Creo que prefiere morir que... Thanks, Geralt. Creo que prefiere morir que pagarnos. No se merecen. No need. Glad I could help. You know, I've been thinking who might know something about Ciri. And I just got an idea. There's an Oneiromancer in town, Corrine Tilly. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Corrine's been very effective. We should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal, away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, Dejon Kier, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. Me alegra haberte visto otra vez. It's nice to see you again. You too, Geralt. You should go now, before Corrine goes back into hiding somewhere. What if I want to find you? I live in the Bits, near the fish market. Stop by. It'll be nice. All right. See you later. Bueno, pues nada. Por cierto, tengo mutágenos. Oh, no. No. No tengo mutágenos. Cago en la puta. Puta vida. Ay, Dios mío. Pues nada. Ve a la casa de la soñadora. Pues nada. Coño, que es por abajo. Vale. Pero, ¿dónde te me subes? Pues nada. Encuentra a la soñadora en la casa vieja. ¿Qué es una soñadora? Digamos que es una persona que tiene poderes, entre comillas, que si duerme en una casa, sabe la historia de esta. O sea, sabe lo que le ocurrió, el pasado, quién vivió allí y todo. Simplemente durmiendo en esa casa. ¿Por dónde cojones entro? Ah, por aquí, coño. Ay, Dios mío. Just passing by, wanderer? Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonkier. Of those de Jonkiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest bank. Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. Busca Corrine. I'm looking for Corrine Tilly. Well, you've come to the right place, then. Corrine is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. Hostia, lleva varios días soñando. A ver, ¿por qué te importa la historia de la casa? Why do you need to know the house's history? You a historian or on a whim? I bought this property a short while ago. Paid a pretty penny, I might add. Soon after, I witnessed disturbances. Led me to fear the home might be haunted. What are the symptoms? Oh, they vary. Giggling in the night. And furniture moving about in the attic. And last week... Well, you shan't believe it. I found human feces in the parlor. No creo que un fantasma se cague en el salón. Seguro que le están gastando una broma. Pues nada, ya sé qué haces aquí, así que ¿puedo pasar? I'd like to go inside, look around.
I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. You may enter, call that my whim. A ver si te libero gratis de las cosas, ¿no? Me da que te va a salir el tiro por la culata. Bueno, vamos a darle el palo a este señor primero. No me gustaron una mierda esas risas. Que no me acuerdo que era esto, tío. No me acuerdo qué pasaba aquí. Está soñando. Bueno, vamos a hablar con Coren y luego bajamos al desván. What? Anda. Ah, ya me acuerdo. Wake up. It's just a dream. Wake up. No ha despertado. The doll. The attic. La primera vez que hice esto me dio un mal rollo que flipas. Time to check the attic. Pero me acabo de acordar lo que pasa. Pues nada, seguimos dando el palo. Sí, sí, yo te ayudo, pero espera que primero... Ya tú sabes. Registra el ático. Pues nada, vamos al ático. Way to the next room's blocked. Vale, hay que cargárselo. Arde. Tío, me estoy pudriendo de cosas aquí. Todo luego lo vendo y le saco un dinerillo. Vale, ahí tenemos la muñeca. Damos el palo antes de coger las cosas. Listo. Dibujo de una cuna. Pues ese papel en el que se ha dibujado una cuna. Parece hecho por un niño. Muñeca de trapo. Drawing shows it lying in a cradle. Maybe I should find one. Deja la muñeca en la cuna. Pero ¿dónde hay una cuna? Aquí. Sí. Aquí hay una cuna. Que se está moviendo ahí sola. A ver. Descubre por qué la puerta se cerró de golpe. Oh, hay un papel. Another masterpiece.
An oven and a blackened grate. Oh joy. A riddle. Guess I should find an oven. Vale, examina el horno. Vale, ahora es el momento de ir al desván. Creo. ¿O está aquí? No, aquí se sale afuera. Sí, sí, hay que ir al desván. ¿Hay un horno en el desván o qué? Sí, aquí está. ¡Oh! ¿Por qué no me sale que haya nada aquí dentro? No sé. Bueno, a ver. Saqueamos. Y saqueamos. Listo. A ver. Vamos a ver el horno. ¡Hostia, qué mal rollo! What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. Thing is, I gotta talk to the dreamer, so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. Sé que no eres peligrosa. You're lucky. I know you're a harmless godling. Eso es una criaña, es como Johnny, el que nos encontramos en la ciénaga. If it looks like one and acts like one, trust me, you're a godling. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big end chases me. Vale. Para ella las pesadillas es lo mejor. Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty, so I moved in. Bigwig from the bank then came and bought it. I don't like bankers, especially not to live with, so I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to! I don't! I won't! Venga, va. Vamos a llegar a un acuerdo. Sarah, Novigrad's no place for a godling. But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? No quiero echarla. Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. Yes? Yes? Yes! Do that and I promise not to bother your friend. Not even a little. You're awfully nice, you know. I don't hear that often. Thanks. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. She'll get up. Pues nada. But your yellow eyes are a bit frightening. Look, mine are pretty. Chao, Sara. Es una criaña, es como Johnny, el que nos encontramos en la ciénaga.
Me encanta la manera de hablar que tiene. Anda, mira, ya despertaste. Who are you? Triss Merigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We Witchers have our ways. I thank you very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? Se me ocurren muchas ideas. Seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. See you there. Okidoki. Pues nada. Reúnete con Coraline en el Esturión de Oro. Ahí es verdad. A ver qué hacemos. I saw Miss Corinne leave, but she refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite? Aquí puedo decirle la verdad y que maten a la criaña, o la puedo ayudar y que se quede ahí. Voy a ayudarla. También nos despertó a la otra y nos prometió que no la molestaba más. Pobrecita. La casa sigue encantada. Parece que la maldición perdura. A bit of both. A demon had captured Corinne. I managed to free her, but the house is still haunted. Did Corinne dream of the building's past? Yeah. Pretty horrid, apparently. Though she refused to talk about it. Nobody should inhabit the place. So many crowns I paid. Oh, well. It shan't put me in the poorhouse. Que te jodan, Rudolf. Por tener dinero. ¿Sabes por qué pierdes dinero? Porque lo tienes. Hombre del bastardo. Odio a estos. Los odio. Y al bastardo más. Bueno, el hijo del bastardo hijo, va. El bastardo padre murió. En fin, vamos a ver a Coraline. ¡Oh! Una misión. A ver, ¿qué pasa aquí? A Witcher? Oh, hear about the notice by chance? No exactamente, pero ¿de qué se trata? But what's it about? I hear right you're going on some voyage, need a companion. Not just some voyage, cross the sea. Mark this. When I got pressed into the infantry in 1242, I promised my beloved Letta I'd return alive, whole, and with a pearl from Skellige. Not just any pearl either, a black one, the rarest. Ah, vale, una perla de mar. Ambitious. De las que están dentro de las almejas, joder. I came from the war, that one and the next, but I never fulfilled my promise. High time to change that. Or if not now, then when? Thing is, I've grown old in the meantime, as you see. Can't manage it alone, need a strong shoulder to lean on. And a Witcher's shoulders as strong as they come. So, what do you say? Te ayudaré. Plan's crazier than it is sane. Pero te ayudaré. Irresistible charm to it. Offer me some pay and I'll help you out.
Don't you fret about coin. I brought home a good deal of it from various fronts. Say we meet in Skellige, by the collapsed bridge near Arenbjorn. It's but a hop away from the bed where black pearls are born. Will that work for you? Sounds fine. See you there. A este hombre lo veremos en el futuro. El escurión de oro. Cuando vayamos a Skellige. Pero bueno, primero tenemos que acabar aquí. Todo por orden, si no es un desastre. Pues Coraline, te esperas un momentito porque si el tabernero me juega en Win, se lo voy a jugar. Sí que me lo juega. A ver si vende alguna cartita. Oh yeah. A ver. Explorador de lo que sea. Apoyo de asedio. Defensores de Maham. Genial, Social y Nilfgaardianos. ¿Unas cartas? 10, obviamente. Not hungry, not thirsty, but I sure wouldn't mind a round of Gwent. Me encanta la cara que ponen cuando les ofreces wings. Pues nada, estos son que tanto pueden ser a melee como a distancia, dependiendo de que te merezca más la pena. Vamos a poner los dos. Y ya podríamos jugar en este momento con Hostigador élfico. Hostigador enano, Hostigador enano. No van a hacer combo con este, ¿no? Aunque sean hostigadores, son enanos y no se llaman exactamente igual. Los defensores, contrabandista, hacen combo. Explorador de... no sé, de Blatana. Pero no tengo ningún hostigador élfico, así que así no lo quiero. En este momento podría jugar con Sociael sin ningún problema, ¿eh? Y a ver qué cartas Nilfgaardianas me han dado. ¡Oh! Bueno, este hombre cheta las cartas de serie, déjalo ahí. Voy a ponérmelo. Y ya está, no quiero más. Pero es que bueno, tampoco tengo tantas cartas de asedio, lo voy a quitar. Es que si tuviera más, pero es que solo tengo una puta mierda de catapulta. Y esta, que está bastante cheta, pero está solita. Sí, le da un punto a todas las cartas de catapulta, ¿no? ¡Ay, no! Es un médico. ¡Ay, es un médico! Sí que lo quiero, entonces, es un médico. Sí que lo quiero. Me encantan los médicos, cuantos más mejor. Tengo 30 cartas. Voy a deshacerme de un héroe. De una carta normal, va. ¿Pero de cuál? ¡Hala! La he liado, me equivoqué de botón. Quería ver las cartas líderes. Esto no lo quiero porque con la carta líder ya lo podemos sacar de la baraja cuando queramos. Un cuerno estaría bien. Y tenemos dos emisarios que nos hacen combo. Esto no nos hace combo con nada. Pues casi que es mejor cambiar a este señor y dejar los dos cuernos para hacer dos combos seguidos. Sí, voy a cambiar a este señor. Bueno, pues me toca otro que ya también hace combo, en fin. Seguramente perdamos la partida porque me he equivocado y ni siquiera he puesto el mazo que quería usar, pero bueno. Vamos a probar. Voy a sacarle este combo de inicio. Muy bien. Me voy a guardar a los héroes.
Y voy a sacarle otro melee. Y lo voy a chetar con el cuerno. Vale, 46. Si no me supera el número en esta ronda, voy a pasar turno. Para que tenga que usar otra ronda para ganarme. Ay, qué pena que sea un héroe, si no se la quitaba. Pues nada. Voy a pasar turno para que gaste cartas. Y aunque me gane la ronda no me importa. Mientras él gaste cartas, salgo ganando yo. Sigue sin ganarme. Y genial, gastó 4 cartas para ganarme el turno. De acuerdo. Muy bien, voy a usar a Jen. O todavía no lo usamos. Venga, va, lo usamos ya. Y revivimos a Emisario Joven. Si nos mandase un espía sería ideal, porque lo cambiaríamos por esto, por el señuelo, y lo echaríamos otra vez para robar 2 cartas, que nos hace bastante falta ahora. Pero bueno, yo creo que gano igual. Es que la carta de Nilfgaardianos tiene demasiados héroes, La baraja de los Nilfgaardianos tiene demasiados héroes. Entonces sacas muchos puntos por la cara, ¿sabes? Bueno, 26. Esta. Lo malo es que los héroes no se pueden chetar con el cuerno de batalla. Es lo malo que tienen. Son ese número y ya está. Y nada. Un asedio. Le quedan 2 cartas. Pasa turno y gané la partida. Pues nada. Un cuernito. Para en plan fliparme y ganamos. Ganamos y ni siquiera, o sea, esta baraja la tenía... Pues, le tengo que cambiar cosillas, pero bueno. Hostia, no, que la primera... Ay, la madre que me perdió. Que pensé que había ganado la primera ronda. Pues he perdido, He perdido porque tengo retraso mental muy severo. Pensaba que había ganado la primera ronda, porque es que yo juego siempre a intentar ganar la primera. Ay, la madre que me parió. En fin. Bueno, lo que quería ver antes era esto. ¿Me han dado una carta líder? No. ¿Y por qué cojones? Pensé que sí. Pues no lo sé, la verdad. 30 cartas. Voy a deshacerme de la peor carta que tenga. Sinceramente prefiero a Vesemir. Voy a quitar a este señor. Y ya está, porque no puedo quitar más cartas. Monstruos nada. Bueno, quemadura. Por tener. Ya que se basan muchas cartitas diminutas, creo que la quemadura le voy a venir de puta madre. ¿Le echamos una consocia a él? Va, no. Voy a jugar con Reino del Norte y ganarle ya, que quiero... Quiero continuar el gameplay. No, estaba mirando si alguna de las cartas que le compré es de estos, pero no. Parece que no. Cambiar líderes. Nada. Bueno, pues me quedo con este, que es el que más me gusta ahora mismo. De acuerdo, iniciar partida. Ahora no tienes nada que hacer contra mí. Tengo mi mazo... Mi mazo favorito. Tiempo despejado solo quiero uno. Y... Bueno. No tengo nada especial,
No, no tengo ningún combo ahora mismo. Pues nada, voy a quitar a Keira y a ver si me toca la pareja de este, por lo menos. No, no me tocó. Mala suerte. Pues nada, echaré todas las... Mi estrategia va a ser echar todas las cartas, menos las catapultas, en el primer turno. Y aún con eso no sé si le ganaré, pero bueno. No tengo ningún cuerno de batalla para echar las catapultas, solo tengo al señor este. En fin. No me salieron muy buenas cartas, Quizás me pueda guardar al héroe. De acuerdo, las catapultas no las voy a echar en este turno, ni de coña. Bueno, a ver. Me voy a guardar solo las de asedio para intentar hacerle un combo final. Un cuerno. Y vale. Ha gastado... Perdón, ha gastado un cuerno ya en este turno, Ojo. Intento ganar la primera ronda y robar algo. Venga, va, qué hostias. Vamos a intentar ganar la primera ronda. Tu rival ha pasado, de acuerdo. Usamos clima despejado. Y ganamos la ronda. Muy bien. Seguimos teniendo combo para la segunda, ojo, Lo malo es que ya no tenemos tiempo despejado. Por si acaso nos echa un joda asedios, como lo llamo yo. Oh, quemadura. Si me saco una carta gorda que no sea un héroe al principio, puedo usarla de puta madre. Así que me voy a guardar la catapulta tochas para el final. La quemadura destruye la carta de mayor número del campo de batalla, tuya o de él. O sea, si él tiene 2 7 que hacen combo y se convierten en 14, ¿no? Por ejemplo, pues destruirás esos 2 14. O a todas las cartas que tengan ese número. Yo ahora mismo tengo más número que él, así que no me interesa echar la quemadura. Venga, le quedan 4 cartas. Si me sacara alguna carta con más de 6, es el momento de echar la quemadura. Pero al echar la catapulta tendrían que sacarme... es que no sé. Señuelo con... No entiendo. ¿Por qué usas el señuelo con esa? Quemadura. Hijo de su mamá. Pues nada. Tiramos carta líder y a rezar, que no tenga nada escondido. Cinco. Y... ¿qué tiene usted ahí, señor? ¿Qué tiene de última carta? Bien. He ganado. Uf. Menos mal. Y eso que me salieron una mierda de cartas, pero es que el mazo de Reinos del Norte lo tengo bastante chitadillo, ahora mismo. Gárgola. ¡Oh! Un monstruo, genial. Yo quiero hacer la baraja de monstruos, lo digo 1000 veces, pero es que es la que más me apasiona. Menuda mierda de carta. Pero a ti te parece normal. ¿Pero qué coño? ¿Qué es esta basura? Ay, por favor. ¿En serio? Por favor, por Dios. No puede ser. Qué mierda de carta. Posadero de mierda, hijo puta. En fin, me la pongo por poner, va, pero... ah, qué mierda. Pues nada, vamos a hablar con Coraline ya.
A que nos ayuda a encontrar a Ciri. ¿Por qué me dio semejante basura de carta, tío? Estoy de una mala hostia. A ver, le llamo Coraline por la película esta. Se llama Corny. Corini o como jones se diga. I will guide you. You must first achieve a kind of mental accord. I must ask some questions. You must answer them. It's important you're truthful. Answer from your heart. A ver, ¿en qué consiste soñar? Your gift. Tell me how it works. It's hard to describe. To start with, you must gain an understanding of the bond between the person and the object I'm to dream about. I ask questions, try to flesh out feelings, emotions. Truth is essential in this, and though most who come to me acknowledge that, many refuse to speak openly of certain matters. Apart from which, they remain unaware of others, further obscuring things. What do you see in your dreams? I don't. It's my client who sees. My gift lies in summoning the right dreams. At times, nightmares or strong desires impose themselves on true events. It takes skill to separate seed from chaff. Adelante. Let's begin. To start with, tell me a memory you have of this woman. What for? Do as I ask, please. I need the strongest, most complete memory you have of... Ciri. The woman's name is Ciri. Estuvo a mi lado cuando morí. It was in Rivia. The second war with Nilfgaard had just ended. There was still tension in the air. For gods know what reason, race riots erupted in the town. I tried to do something, but couldn't stop a riled crowd. A boy with a pitchfork. He ran it right through my gut. Jennifer lay dying as well. Ciri had us carried onto a boat. We sailed to a place where apple trees bloom eternal. She left us there. That was the last time I saw her. Is there anything you'd like to add? Another memory, perhaps? Este fue el momento cuando la viste por última vez, que era una niña. Y fue el momento que se activaron sus poderes. El poder de Ciri es teletransportarse instantáneamente a cualquier lugar del mundo, cualquier dimensión, cualquier lo que sea. Cualquier mundo, que hay varios mundos. Lo que sea. Ese es su poder. La verdad es increíble. Nadie tiene ese poder, es único. Pueden abrir portales y consumir mucha energía, pero ellas en plan así, instantáneo. O sea, está muy guay. Sí, quiero añadir otro recuerdo. Yes, there's something else. Voy a decirle todo, si puedo. Recuerdo cuando nos conocimos. I accepted a job once. Did it. Asked to choose my reward, I invoked the law of surprise. Never thought I'd actually meet the child promised to me at that time. Years later, I was in the Broccolon forest. Happened on a girl there. Didn't know who she was. The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own. But the Waters of Oblivion, they failed in her case. Ciri came out of Broccolon with me. I sent her back to her grandmother then. But already, I felt bound to her. By destiny. By something more. Thank you. Would you be willing to share another memory? Algo más profundo que el destino. Yes. No need to rush. We have time. La entrené en Kaer Morhen. Ciri was orphaned during the Second War with Nilfgaard. Had no idea what to do with a young girl. So I did what I would have done with a boy and took her to Kaer Morhen. Figured some physical training, sword work, development of her stamina couldn't hurt. I remember her standing on a crumbling wall. A stone came loose. She lost her footing. Caught her at the last possible instant. Strongest memory, though, is of her coming out of her room one day.
wearing a dress and claiming she was indisposed. Knew then that Ciri was maturing. It was unavoidable. I was lost in the face of that. I see. Do you wish to tell me anything more? Preocupaciones de padre. Yes, I think so. In that case, I'm listening. La salvé una vez la vida. It was after her time training at Kaer Morhen. After the moment when Yennefer first called Ciri her daughter. We'd been separated. I knew she was in danger. I dreamt of her multiple times. I found her at Stygga Castle. She'd gone there to free Yen and gotten herself captured in the process. They wanted to hurt her. I remember fighting side by side with Ciri on stairs slippery from blood. It was the first time she ever deflected a crossbow bolt with her sword. Told her never to try it again. You claim the woman has abilities. Tell me about them. Ciri es la hija de la vieja sangre. She's a child of the Elder Blood. A descendant of Bloody Falkir. The rebel burned at the stake. The prophecies claim the world's destroyer will be born of the Firebrand's cursed blood. Pure legend. No one in legend transforms into prophecy. When it gains believe this. I think you're right to be reticent in talking about the woman. Así. Pero qué reacio si te estoy contando todo, desgraciada. Sí. Yeah, there's something else. La llaman la dama del espacio y el tiempo. They call Ciri the Lady of Space and Time. Once I asked Yennefer why. She travels between worlds. Turns out I don't know how to talk about it. Didn't really understand much of what Yen told me. I just know there's more to it than traveling to different places, and that Ciri carries immense power in her blood. I see. Do you wish to say more? Sí. Yeah, there's something else. Le costaba controlar sus poderes. I remember Ciri having trouble controlling her abilities. Yennefer tried to teach her to cast simple spells, and Ciri destroyed a shed near the temple where they were. Really upset her, but it was just an old shed. I know it took her a while to gain control, and frankly, I doubt she controls her abilities fully to this day. I see. Do you wish to say more? No. Can we start? Naturally. I knew you cared about her. But your tone, the emotions you so carefully conceal. Let's continue, please. Make yourself comfortable and try to relax. You must take my hand and talk of Ciri. Tell me where you think she might be. Who could be at her side? If Ciri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? A Jaskier. Maybe Dandelion. They liked each other a lot. Jaskier es un poeta. Que es el único noble que es amigo de... Es este. Que es amigo de Geralt. Aunque siempre se está metiendo en problemas y Geralt le tiene que sacar las castañas del fuego.
dreamt of a swallow at first. After that, Oh, just nightmares. era una golondrina. The dreams can multiply. Show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Ciri. Exactamente, la golondrina era She Ciri. contacted Dandelion. I didn't know he was in town. The poet. Heard about him. Someone left him the rosemary and thyme in their will. Romeo y Tomillo. The Rosemary and Thyme? Where's that? As you enter the city through the red light district, you come upon a bridge. The rosemary is just past it. Dandelion inherited a brothel? So I've heard. Vale. Thanks for your help. Good luck, Witcher. I hope you find your Ciri. De acuerdo. Muy bien. Flores rotas. Ve a Romeo y Tomillo. El burdel que heredó Jaskier. ¿Qué pasa? Help some fellas out, Master. We're a bit of coin short another round. 'Cause we're comrades, see? Witcher, ain't you? We're butchers. You slaughter, we slaughter. Except witchers earn more. Old villagers pitch in. Lords open their purses. Ladies do like with their legs. Guess I've been to the wrong villages. Dealt with the wrong lords and ladies. Come, don't make us beg. What's a witcher for, anyways? It's to help men in need. Ya es hora de que os vayáis. You boys look tired. Probably ought to go home now. Well, how long we been drinking now? 2 days. Well said, Master. A home we will go. Sí me gusta. You always wear tight trousers. Sí. Siempre. Pues nada, un poquito de poder Jedi y ala. Para tratar con borrachos es ideal. Tipo sospechoso. Estos tíos me ponen nervioso, tío. What the fuck? De acuerdo. Pues nada. A los matones es que te los encuentras constantemente. What? Un vendedor por aquí me sale, no sé. Aquí dentro quizás. Cerrado. Ah, vale, quizás está cerrado porque es de noche. Aquí está. Madame del burdel. Ah, este es un burdel, pero de la clase baja, digamos, ¿no? Greetings. Oh, here it is. The apocalypse. A witch has walked into my brothel. What's strange about that? What's strange is you. Everyone knows witches are freaks, mutants, unnatural. Ay, And ay, this ay. here's a decent brothel for whores with principles. Well, spit it out. Got all the same bits in your trousers like a normal lad. Last I checked, everything was where it should be. No puedo. Sé fiel a Jen. Creo que si lo haces no pasa nada. Mientras no le des a la miatriz, no pasa absolutamente nada. Pero no quiero liarla. Quiero tener un final bonito. Así que vamos a pasar. ¿Puedo venderte otros? Sí. Oh, qué guay. Mira toda la mierda que cogemos en las casas, ¿para qué vale? Bueno, voy a vender los dibujos de Sara.
Y... comida. Menos las botellas de agua le voy a vender todo. Ay. Vendiendo. Y... tengo bastante armadura. Tengo que pasar por el herrero. Además así reparo. Pues nada, esto se lo vendo al librero y... vamos a echarte un wing. Wouldn't mind a round or two of cards. Only need my hands for that. Algún día, baraja de monstruos, te usaré. Venga, cartitas. Señuelo. Esto me lo guardo. Esto también me lo guardo. Y no veo yo mucha cosa más, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Genial. Podemos hacer este combo 2 veces. Qué guay. Pues nada, como tenemos esta carta líder... bueno, de antes de nada voy a tirar la Dijkstra. Para ver qué cartas me salen y... hacer estrategia, ¿no? Otro espía, genial. Voy a tirárselo y volver a llenarme. Oh, otro Dijkstra. Podría cogérselo, ¿eh? No sería mala idea de todo. Y nos llenamos de cartitas chupis. Otro señuelo. Y una carta de asedio. Voy a coger a Dijkstra y seguimos teniendo un señuelo para revivir al combo. De acuerdo. Seguimos echando espías. Ok, 2 cuernos y... otra catapulta puede ser. Bueno, vamos a empezar a echar combo. Hijo de puta. O sea, me da igual, pero me va a hacer tirar el clima soleado ahora. Y no me hace ni puta gracia. LOL, y me lo limpia el solo. Pues muy bien. Enhorabuena, campeón. Creo que te emocionas un poquito, ¿eh? Un cuernito. Vamos a echarle esta. Y como tenemos la carta líder, voy a emplear el cuerno en ella. Como tenemos la carta líder de... o me puedo dejar el cuerno para volver a tenerlo con el combo que voy a revivir. No sería mala idea del todo, la verdad. ¿Qué hago? Voy a pasar la ronda. Voy a pasar la ronda. Le quedan 4 cartas en mi 9. A ver qué haces en 2 rondas siguientes. De acuerdo. Vale, ha robado una carta porque es Reinos del Norte como yo. Vale, revivo una carta. Oh. Aquí tengo 2 opciones. Una es cambiar el señuelo por Dijkstra y robar 2 cartas. O utilizarlo para cambiarla por el médico cuando la eche y puedo revivir al combo que usé en el turno anterior. ¿Robar 2 cartas o el combo? Voy a usar el combo. Voy a usar el combo.
No quiero robar más cartas, no me hace falta. Creo. Creo. A ver, él tiene 15. 5 y 5, 10. Doblan 20, 24, 44. Me quedaría. 44 y le quedan 5 cartas. Sí, no voy a usar a Dijkstra. De acuerdo. A ver qué echa. Quiero revivir a otro. Va a usar la misma estrategia que yo. A ver qué revive. No me acuerdo qué cartas usó en el anterior turno. Niebla impenetrable. No hay problema que tengo un limpiar. Y ya uso 2, así que no creo que tenga más. No creo que tenga 3 en el mismo mazo. A ver qué tienes. Tu rival ha pasado. O sea, le gano la ronda y ni siquiera tengo que usar esta carta. Y la puedo reservar para el siguiente turno. Genial. Y voy a robar una carta, que soy Reinos del Norte. A ver qué me toca. Pero bueno, esto yo creo que está bastante finiquitado. Tengo un combo brutal en el siguiente turno. Otra catapulta más, o sea. Excelente. Pues nada, aunque tengas quemadura... Creo que solo me jodes una carta si tengo quemadura. Otra médica, revives. Y dobas 2 cartas. Bueno, me da igual. Voy a echar ya la catapulta. Porque así si me echa una quemadura me jode solamente esta. Creo. Si no me equivoco. Él también tiene bastante combo de asedio, ¿Tendrá la pareja guardada? Clima soleado. Subimos un punto a todas. Y su última carta es... Otro espía y roba 2 cartas. ¡Ay, Dios mío! Voy a usar la carta líder. 85 puntos. Quemadura. Exactamente, solo me jode la carta de mayor número. Si no hubiera echado esa, me jodería todas estas cartas, porque tienen exactamente el mismo número. Pero de esta manera no me jode nada. Le queda una carta. A ver. A ver qué haces, señor. Tendrá lo que jode a los asedios y empataremos. No, solo tiene la parejita. Gané. Ay, perdón. No somos tan tontos los brujos, ¿eh? Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, Geralt. No, mal. Sal de aquí. A ver. ¿Qué carta nos dio este señor? No sé. Del norte no era. Breme. Puede ser esta. La que nos dio. Creo que es esta. Es que no me acuerdo que salió. Riodan. No quiero ninguna de estas. Hostigador élfico. Sí, yo creo que es Breme, ¿eh? Porque no me suena tenerla. Creo que es esta mierda la que nos dio. En fin. Pues nada. A ver, Coraes. Vamos a Romeo y Tobillo y luego ya miramos si dejamos aquí el vídeo de hoy o seguimos.
¿Cuánto nos falta para subir? Nos queda nada. Nos queda menos de 300. 245 puntos. No, 235 puntos. Y subiríamos. Vale, este es el vendedor de ahí, que ya le echamos la partida. O sea, el vendedor de donde está el rey de los mendigos. Pues nada. ¿Por qué me mandas entrar por aquí si está cerrado? Ay, la madre que te parió. Puto GPS de mierda, falla más con una escopeta de feria. ¡Hostias! ¡Soltan! ¿Qué cojones haces aquí? Zoltan, with your boots. Es verdad que es aquí donde nos lo encontramos. Who were those men? The local colour. I wasn't going more than a moment. Long enough for them to turn our home into theirs. All right, time for some spring cleaning. I've got to boot them all out. Care to join me? With pleasure. No me jodas que es a puños, tío. Buah. Es que tengo un problema. Que estoy en marcha de la muerte. Y las peleas de puños me pegan como si fueran un boss legendario de la hostia. A ver. Si hubiéramos enganchado nosotros... ¡Guau! Y hacen contraataques y todo. Venga ya, tío. ¡Boh! Es que lo he dicho. Unos mendigos de mierda, unos vagabundos. En marcha de la muerte me sacan como si... Como si fuese Chuck Norris, tío. Cago en la puta. Un toque más y muero, Hostia, me estoy curando como el extracto de troll, poquito. Pero un poquito me cura. Uf. Me ha dado. Es que lo he dicho, tío. Ay. Sí, cargar partida guardada más reciente. Cago en la puta, tío. Acabo de matar un puto grifo nivel 70, pero es que las peleas de puños... No puedo usar pociones, no puedo usar espadas, no puedo usar aceites, no puedo usar nada. Y mi armadura parece de papel. Es como si estuviera sin camiseta. No tiene puto sentido. Cago en Dios. Ay. Unos vagabundos de mierda. Es el primer enemigo que me mata. Puta marcha de la muerte, tío. Qué asco. Ay. Es que creo que mato a Eredin. Eredin, el jefe de la cacería salvaje, el boss del juego, el enemigo final, el más cheto de todos. Creo que me lo cargo a la primera.
Y pierdo contra unos putos vagabundos. Cago en la puta. Aparte hacen contraataques todos. No puedo dar 2 hostias seguidas. A ver. ¿Y si hago contraataques yo? Todo el rato. No puedo, es que... Si me pongo a hacer contraataques... Lo he dicho. No sé, tengo que inventarme una estrategia. O algo, no sé. No puedo usar ni Queen, no puedo usar nada. Ay, por favor. Creo que la estrategia que voy a hacer es esquivar, 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 utilizar a Zoltan para que me tanquee a los estes. Intentar usar golpes gordos, o sea, me pararán casi todos, pero el que le dé le voy a quitar bastante. Es que me matan de 4 puñetazos y yo para cargarme a uno le tengo que dar 20, ¿sabes? O sea... Y soy un puto brujo, o sea, no tiene sentido, ninguno. Pero bueno, en fin, primer reto. Venga, Zoltan, vete delante. Ay, ay, ay. Zoltan les está pegando con un palo. Yo tengo un palo. No, no me dejes alimentar. ¿Y puedo sacar alguna espada? No, no me deja. Nada. Y Queen tampoco. Las pociones que tengo y punto. ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya, tío! ¿Pero qué es esto? ¡Oh, por Dios! ¡Uy! ¡Ay! Es que es buenísimo. Que me acabo de cerrar yo solo.
Pegándome el tenetas ahí como un normal. Ay, Dios mío. No tiene sentido. Ningún puto sentido. Tatararara. Tatararara. No tiene ningún sentido. Ninguno, ninguno, ninguno. Ay, en fin. Parte Zoltan es que a ver, atácame. Vale, uno fuera. Uf. Vale, contra. Vale, dos fuera. Está por detrás. Vale, le están pegando a Zoltan. ¡Por Dios! ¡Por fin! ¡Sí! Hijos de puta. Tomar por culo de aquí. Me cago en Dios. Hey, Zoltan. They look good. Training plenty lately. What with the war on, no Mahakaman meat to be found, but Redanian lagers standing in just fine. Sí. You, though, you've withered a bit. Something worrying you? A Zoltan se lo cuento, que es un colega. It's about Ciri. I know she came to Novigrad. Might still be here. You mean she's come back? I'll be damned. I wonder if I'd recognize her. How many years is it now? 6, 7? But what'd she be doing here? Hiding, probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the Wild Hunt. Oh, not good. Not at all, but I know she came here and contacted Dandelion. We've a wee problem then. ¿Dónde está Jaskier? Where's Dandelion? I'd like to know that myself. Maybe he could explain what the hell's going on. Ah, vale, ha desaparecido. Returned, as you saw. Expecting to come home to a hot like a boar and some cold ale. What do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. Haven't a clue what happened. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail. Prime idea. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. Donde solía escribir. Vamos a darle el palo. Con todo lo que podamos, primero. A note from a grateful muse. Reading someone else's letters. My visage red and hot. I plunged into purest ecstasy, imbibing its nectar. ¿Cuándo volverás a Cidaris? Carta de Fran, va. ¿Cuándo volverás a Cidaris? Espero que sea que pronto, porque te echo muchísimo de menos. Aguardar a volver a verte me duele. Literalmente. Si vas a venir, envía un mensaje de antemano. Le diré a mi señora que se tome el día libre.
Your dexterous digits and my soul's yearning chords. Get out, pal. LOL, me puse a leer esa carta y me cortó el poema. Me cago en la puta. This the loot he got from the elves of Dol Blathanna. Aye. Must have been in a great rush to leave it behind. A ver. From the finest vineyards, every last one. No one knows the fruit of the vine like Dandelion. The faculty of Oxenfurt University is honored to grant Julian Alfred Pancratz, Viscount de Letenhove, the title of Master of the Seven Liberal Arts. Keep forgetting he's got that damn fool name. Jax quiere el punto. Carta de Bomil de Rabe. Querido vizconde, una vez más quería daros las gracias por acceder a que honrarais la ceremonia de matrimonio de mi hijo con vuestro canto. Vuestra presencia alegró nuestros corazones, y las dulces notas con las cuales nos deleitasteis conmovieron tanto a la madre de mi esposa, la baronesa Deublet, de la que se dice que algunos círculos que es una perra despiadada, que lágrimas de pura emoción asomaron por sus ojos. Bogmil de Rey. Estas cartas todas van a Jaskier, poeta y cantante. Muy bien, pues nada. Hay aquí dos cosillas más. Y... carta de una admiradora. La fuerza de tu mirada hipnótica ruborizó y acaloró mi semblante. De repente, todo el mundo se sumió en un torbellino de olvido y yo me zambullí en el más puro éxtasis, bebiendo de su néctar la música, el canto, tú. En aquel instante me sentí como si fuera el laúd que tan hábilmente tañías, y no anhelé otra cosa que tocaras con tus diestros dedos las cuerdas anhelantes de mi alma. ¡Qué profundo! Madre mía, las tiene a todas locas. 10 barrels of Toussaint Dry, 5 cases of sodden triple mead. Nothing here. No, that's exactly what we're looking for. It says planner. Claro. Tiene gracia, ya estoy planificando. Empieza a parecerme un tipo que se toma en serio su negocio. Seems Dandelion's taking the tavern business seriously. If you only knew. Gives it everything. Not seen him this obsessed ever. Seems when he inherited this fine establishment, it came with some fine responsibilities. Bookkeeping among them. He also made a habit of noting down the times of his meetings, official and private. So, who'd he been seeing of late? Here it is. Seems he's only been meeting women of late. The dog. Lo he dicho, un ligón. Podría sernos útil. Not a bad idea. Dandelion's pretty loose-lipped. Might have blabbed something to a lady friend that'll put us on his trail. That's what I'm counting on. We should divide these somehow. Perhaps... fuck it. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the ones in yours. Such a... Zoltan, wait. This is in verse. And you figure that's unnatural because... Wonderful. Meet me back here when you're done. Share our findings. Right, yeah. Need to do a wee bit of tidying before I go. Cannot stomach the idea of coming back to this mess.
And you'd be wise to read your bit before you scurry off. If you need anything, I'll be next door. Flores rotas. Lee la agenda de Jaskier. Muy bien. Bueno, ya investigaré esto. Bueno. Desde luego. Bueno, en el siguiente capítulo vamos a hablar con todas las mujeres con las que estuvo Jaskier. Y nada, gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Y hasta el siguiente.